Since the beginning of the 21st century, the United States has witnessed many significant political events. On New York, on the 11th of September 2001, the U.S. war against Iraq in 2003, the election of Barack Obama as the first black president in 2008, and the subsequent election of Donald Trump as president in 2024. The most notable event of 2025 was Zohran Mamdani's victory in the New York City mayoral elections. This event has multiple symbolic meanings, which are analyzed in this podcast. When the world believed in the Republican Party's dominance, led by Donald Trump, over the American political scene, and its ability to effect profound change, the New York municipal elections on the 4th of November 2025 proved that the Democratic Party can still make a strong comeback. Evidence of this can be seen in the victory of Zohran Mamdani, a candidate who openly describes himself as Muslim and socialist. The main conclusions that can be extracted from these elections are as follows. Firstly, Democratic candidates, especially Mamdani, showed courage by openly identifying with the progressive wing of the Democratic Party. The new mayor of New York did not hesitate to state that he was both a socialist and a Muslim, winning more than 50% of the vote. This result confirms the thesis of Bernie Sanders, one of the party's most prominent figures and a senator, who was sidelined in favor of Hillary Clinton during the 2016 primaries to run against Trump. Sanders argued that the Democratic Party should adopt Western-style social democratic positions in areas such as education, healthcare, culture, and foreign policy. However, his ideas were rejected at the time. Now, however, it seems he was right. Secondly, this outcome validates the stance of Bernie Sanders supporters who have argued since 2016 that it is necessary to raise the banner of progressivism and move closer to left-wing ideas in the face of the conservatives in the Republican Party. Undoubtedly, in next year's midterm legislative elections, which will affect the House of Representatives, 1/3 of the Senate, and 36 governorships, the Democratic Party will embrace progressive thinking, not only to defeat the Republican Party, but also to challenge the conservative faction within its own ranks, represented by the Clinton and Biden factions. Thirdly, youth participation was decisive. More than 80,000 volunteers joined Mamdani's campaign directly, an enormous number relative to New York's population. Most of these volunteers were young people, demonstrating that the phenomenon of Generation Z driving social change has reached the United States. When young people mobilize, the advance of the progressive wing becomes inevitable. Moreover, these young people are not afraid to support just causes, both domestically, such as immigration, and internationally. For example, the Palestinian cause. Generation Z has played a pivotal role in this victory, paving the way for profound change. Furthermore, this youth movement demonstrates that money cannot control elections. As US billionaires are on the side of the Republicans, the will of young reformists has restored democracy in the US to its human values. Fourth, the Democratic Party won more than 81 million votes in the 2020 presidential election, but lost more than 10 million with Kamala Harris in the 2024 election, while Trump won nearly 74,800,000 votes, only 300,000 more than in 2020. Therefore, when the Democratic Party regains its progressive discourse, it will recover the 10 million voters it lost in the last presidential election. The elections for mayor of New York and governor of New Jersey and Virginia are prime examples. Progressivism is the key to defeating the Republican Party.
Desde comienzos del siglo XXI, Estados Unidos ha sido testigo de grandes acontecimientos políticos, entre los que destacan, sin duda, los atentados terroristas que golpearon Nueva York el 11 de septiembre de 2001, la guerra estadounidense contra Irak en 2003, la llegada del primer presidente negro a la Casa Blanca, Barack Obama en 2008, y, posteriormente, la elección de Donald Trump como presidente por segunda vez en 2024. Durante el año 2025, el acontecimiento más destacado es la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Este hecho tiene múltiples significados simbólicos que se analizan en este podcast. Así, cuando el mundo creía en el dominio del Partido Republicano, liderado por Donald Trump, sobre la escena política estadounidense y en su capacidad para provocar cambios profundos, las elecciones municipales de Nueva York del 4 de noviembre de 2025 demostraron que el Partido Demócrata sigue siendo capaz de resurgir con fuerza. Prueba de ello es la victoria de un candidato que se declara musulmán y socialista, es Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Las principales conclusiones que pueden extraerse de estas elecciones son las siguientes. En primer lugar, los candidatos demócratas, especialmente Mamdani, mostraron valentía al declararse abiertamente parte del ala progresista del Partido Demócrata. El nuevo alcalde de Nueva York no dudó en afirmar que era socialista y musulmán y obtuvo más del 50% de los votos. Este resultado confirma la tesis de Bernie Sanders, una de las figuras más destacadas del partido y miembro del Senado, que en 2016 fue marginado frente a Hillary Clinton en las primarias para competir contra Trump. Sanders sostenía que el Partido Demócrata debía adoptar posturas socialdemócratas al estilo occidental en ámbitos como la educación, la sanidad, la cultura y la política exterior, pero su discurso fue rechazado. Ahora, sin embargo, parece que tenía razón. En segundo lugar, esto da la razón a los seguidores del senador progresista Bernie Sanders, que desde 2016 reclaman que frente al discurso conservador del Partido Republicano y Trump es necesario levantar la bandera del progresismo y acercarse más a las ideas de la izquierda. Sin duda, en las elecciones legislativas de medio mandato del próximo año 2026, que afectarán a la Cámara de Representantes, a un tercio del Senado y a 36 gobernaciones de estados, el Partido Demócrata no dudará en apostar por el pensamiento progresista, no solo para derrotar al Partido Republicano, sino también al sector conservador dentro del propio Partido Demócrata, representado por la ala institucional del dúo Clinton y Joe Biden. En tercer lugar, la participación de los jóvenes fue determinante. Más de 80,000 voluntarios se sumaron directamente a la campaña de Mamdani, una cifra enorme en relación con la población de Nueva York. La mayoría eran jóvenes, lo que muestra que el fenómeno de la generación Z, la juventud que impulsa cambios sociales, ha llegado a Estados Unidos. Cuando la juventud se moviliza, el avance del ala progresista es inevitable. Además, estos jóvenes no dudan en apoyar causas justas tanto en el ámbito interno, como la inmigración, como en el internacional, por ejemplo, la causa palestina. La generación Z ha tenido un papel en esta victoria con claves de cambio profundo. Además, este huracán de los jóvenes demuestra que el dinero no puede controlar las elecciones, ya que los billonarios de los Estados Unidos están al lado de los republicanos. La voluntad de los jóvenes reformistas han devuelto a la democracia en los Estados Unidos su valor humano. En cuarto lugar, el Partido Democrático logró en el 2020 más de 81 millones de votos y perdió más de 10 millones en las elecciones del 2024 con Kamala Harris, mientras que Trump obtuvo en el 2020 cerca de 74 millones y 800 mil votos, solo 300 mil votos que en el 2020. Por lo tanto, una vez el partido recupera su discurso progresista, recuperará los 10 millones de votantes que ha perdido en las últimas elecciones presidenciales. Las elecciones de la alcaldía de New York y los gobernadores de New Jersey y Virginia son un ejemplo por excelencia de que la sociedad estadounidense es relativamente progresista en la actualidad a pesar de Trump.